Buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sabemos cuando ustedes estén viendo este video, pero sí queremos saludarles, darles la bienvenida nuevamente a uno de nuestros videos en continuidad de la serie que hemos estado preparando para ustedes. Y hoy nuestro video se llama El sí de la historia de la salvación. Perfecto. Y aquí vamos a ir aprendiendo un poquito más sobre esta historia, pero lo más importante es que vamos a aprender sobre los personajes de los que Dios se valió para esta historia de la salvación. Perfecto. Todos y bueno, algunos de los que dijeron sí. Muy bien. Sí, porque al final de cuentas pues hay una larga lista, ¿no? Pero vamos a ver los más relevantes y para eso pues vamos a comenzar. Y Sandy es quien siempre comienza con nuestros temas, entonces ella nos va a ayudar. Bueno, pues empecemos porque la historia de la salvación es un cúmulo de alianzas, pero por principio de cuentas, ¿qué es alianza? Alianza es un pacto, un contrato, algo que se celebra entre dos personas de igual rango. En este caso, lo que más llama la atención es de cómo Dios se vale del hombre para esta historia de la salvación y sobre todo, pues, siendo Dios, ¿no? Volvemos a lo mismo del capítulo pasado, bueno, del video pasado, en donde decimos que Dios es infinito y nosotros somos seres finitos, limitados, ¿vale? Entonces, aquí es lo mismo. Y lo que más llama la atención es de que Dios siempre estuvo interesado en nuestra salvación, para la que Él nos creó para esa salvación, pero ya les veníamos diciendo en el video pasado y en otros videos anteriores también, que Dios tenía a Adán y a Eva para otro destino. Exactamente. Pero pues bueno, somos cabezones, porque digo, somos cabezones, entonces pues Dios tuvo que hacer su plan B y es del plan B del que vamos a empezar a hablar. Exactamente. Por principio de cuentas, recordemos que esta primera alianza, la hizo Dios con Abraham. Abraham, siendo un hombre inteligente, capaz de razonar y de creer, también es un hombre libre, capaz de aceptar y o de rechazar lo que Dios le estaba proponiendo. Porque recordemos, les voy a platicar mi versión de la Biblia, o sea, no vayan a decir, eso no dice la Biblia. Sí. O sea, Dios le dice a Abraham, sal de tu pueblo y llévate a tu mujer. Abraham deja, por decirlo en mis palabras o como hoy se vendía, deja rancho, ganado, cultivo y todo y se va con una mano atrás y otra adelante, su esposa y su sobrino Lot. Se va nada más con ellos. Bueno, también se fue con sus criados, ¿no? Porque Abraham era una persona adinerada, entonces se va y Dios le promete una tierra, ¿no? O sea, en este caso le promete una tierra y le dice, te vas a ir para allá. Esta tierra de la que estamos hablando es Canaán. Canaán, ¿vale? Y para ser exactos, cuando Abraham ya llega a Siquem, una parte de Canaán, ahí es donde se establece y Dios le habla y le dice, esta será la tierra donde vas a vivir. Entonces lo primeritito que hace Abraham, hacerle un altar a Yahvé. Le hace un altar a Yahvé para darle las gracias de que se haya fijado en él, porque Abraham es un hombre de fe. Es un hombre de fe y esa fe es la que le hace dar respuesta a Dios. Y Dios le ratifica su promesa. Ya cuando está bien establecido Abraham, le ratifica su promesa sacándolo fuera y le dice que le va a heredar algo, ¿no? Y entonces Abraham le dice, pero ¿qué me puedes dar si yo no tengo a quién heredar? O sea, no tengo a quién heredar porque no me has dado un hijo. Descendencia. No me has dado, ¿no? Entonces
Dios le dice, bueno, está bien, si eso es lo que quieres, vuelvo a repetir lo mismo, es mi versión, no vayan a creer que así dice la Biblia. Entonces le dice Dios, bueno, si lo que quieres es tener descendencia, te voy a dar un hijo. Y aquí es donde los nombres cambian, porque su esposa se llama Sarai y él se llamaba Abraham, pero así Abraham en corto, porque ya después cuando nace su hijo Isaac, cuando nace Isaac se les cambian los nombres por Abraham y Sara, ya nada más son Sara y Abraham. Entonces ya cuando nace Isaac es cuando Dios lo vuelve a sacar, bueno, antes de que nazca le dice, así como ves las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Entonces ya nace Isaac y todavía Dios, Yahvé en este caso, le vuelve a hablar a Abraham y le dice, sal y llévate a tu hijo. Todos conocemos esta historia porque dicen muchas personas, ¿cómo es posible que Dios le haya pedido a Abraham ese sacrificio de entregar a su hijo? ¿No? O sea, pues sin embargo sí lo hizo, pero recordemos que todo el Antiguo Testamento es la prefiguración de lo que vendría a ser el Mesías. Porque todo esto es como prefiguración de lo que va a ser el Mesías. Entonces ese sacrificio que Yahvé le pedía a Abraham, era sacrifica a tu hijo. Entonces Isaac, conocedor de la palabra de Dios y de todo, le dice, papá, ¿qué vamos a ofrecerle a Dios? Porque Abraham nunca engañó a su hijo, o sea, le dijo, vamos a hacer un sacrificio para Dios. Y pues nada más iban él y sus leñas, ¿no? Y le dice, bueno, ¿y qué vamos a ofrecer? Y entonces le dice Abraham, pues ya Dios proveerá. Y de hecho por eso ese monte en donde Abraham iba a sacrificar a su hijo se llama el monte del que provee. Entonces ahí ya es cuando le vuelve a hablar Dios. Ya Abraham tenía ahí a su hijo ya listo para sacrificarlo, cuando le habla el ángel de Yahvé y le dice, no, espera. Y ya Abraham ve y estaba un cabrío atorado ahí en unos matorrales, entonces ya es lo que sacrificó. Y hasta aquí llegamos con esta primera alianza, que si se fijan va prefigurando lo que iba a ser Jesucristo, ese sacrificio que Dios sí hizo, sí se permitió, y ese sacrificio de un cabrío macho. Exactamente. Y vámonos con esta segunda alianza. ¿Qué nos dices al respecto? Pues en esta segunda alianza que vamos a hablar sobre Moisés, es importante que sepamos que estamos hablando de descendencias. Es por ello que al momento de que Abraham tiene a su hijo Isaac, que al final del día no lo ofreció como ese cordero, como ese, pues como holocausto o algo así, al final del día pues queda en vida, y él a su vez pues tiene su hijo que se llama Jacob. Y esto es lo que en ese momento Dios les ofrece, es justamente la tierra de Canaán, para que la proliferen, para que la engrandezcan, para que la llenen de vida, y en su momento dado pues se hagan propios de esa tierra, ¿sale? Es la primera vez, perdón, no, sí, dime. Es la primera vez que se establece Israel, o sea, porque Jesús es cuando quiere establecer su reinado en una parte, ¿no? Entonces, en una tierra ya como tal, porque recordemos que al final del día todo esto, estábamos hablando de un reinado, de un paraíso con Adán y Eva, como tú lo mencionaste. Todo esto se eliminó y ahora ya lo quieren establecer, pero en la tierra, directamente con los hombres, para dar a conocer todo este proceso, todo este caminar que se ha estado manejando a través de la historia, y que es al final del día lo que nosotros les estamos contando a ustedes, toda esta historia y todo el proceso, para que sepamos cómo fue que llegamos a la parte de Jesús. Y en este caso,
pues se establecen en la tierra de Canaán. Es la primera tierra que comienzan a peregrinar y moran justamente como forasteros, porque recordemos que, bueno, tienen que ir haciendo establecimientos en diferentes puntos de estas tierras, y de ahí, de alguna manera comenzamos con la parte de la esclavitud. Esto viene desde mucho tiempo atrás, y aquí se marca más a fondo la parte de la esclavitud, y bueno, pues ahí se hace gemir a Israel, porque recordemos que esto es parte de Israel. Bien, ahora, dentro de todo esto de Moisés, conocemos diferentes situaciones en donde se comienzan las plagas, que fueron 10 plagas, se comienza también el paso del Señor, porque recordemos que comienza todo su nacimiento, y entonces todo el sí de la Virgen María, el sí de José, etcétera, ¿no? Y aparte de todo esto también se comienza el paso del Mar Rojo. A todo esto creo que ya lo hemos conocido, o por lo menos tenemos el antecedente de qué se trata este paso del Mar Rojo. Y por último tenemos aquí también la marcha por el desierto. Todo este peregrinar, una vez que ya están salvados por ese Mar Rojo, pues comienza ese peregrinar por el desierto. Dentro de todo esto, con el afán de Dios de que su pueblo crea en él, y como bien lo dice Sandy, nosotros como bien cabezones que somos muy reacios a creer, y comienzan todas estas infidelidades. Pero ojo, no infidelidades de esposos, ni mucho menos, sino infidelidades de la creencia, infidelidades de la misma fe. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que al final de cuentas empezamos a hacer becerros de oro, y empiezan a hacer figuras, así como a lo mejor como estas, pero en representación, porque en ese momento, cuando Moisés está arriba en el monte para las tablas de los 10 mandamientos, Dios mismo le dice, ¿sabes qué? Ya, bájate, porque tu pueblo te comienza a ser infiel. Ese pueblo que salvaste te está siendo infiel, porque al final de cuentas en este momento la gente no conocía a Dios, no sabía que Dios existía, y es por eso que ellos mismos necesitan esa parte de creer en algo, porque venían creyendo de unos dioses, como lo manejan en las películas, negros altos y así, de Egipto, los dioses de Egipto. Entonces, en ese caso, pues ya Moisés se baja y nota esa infidelidad con ese becerro de oro, ¿sale? Y bueno, en ese momento Yahvé le dice a Adán que se vaya, y en ese momento Dios comienza a instituir el sacerdocio, por ese medio o sea, que se vale de Moisés para mostrarles, ojo, no, espérense, aquí todo esto tiene una razón, por eso me tardé tanto tiempo, y aquí están las leyes que nosotros debemos comenzar a seguir a partir de hoy. Y pues Moisés justamente deshace todo eso y les da una nueva forma de conocer a Dios a través de esas tablas del mandamiento. Y por aquí termina la segunda alianza. Dentro de la tercera alianza encontramos, ahora sí que nos vamos rapidísimo, nos vamos a la tercera alianza, que es el rey David. El rey David, y digo, nos saltamos muchísimas cosas porque, vamos así como que en un proceso. Tras habitar 40 años de este pueblo que estamos hablando, peregrinan, o sea, como pueblo peregrino, en el desierto. El pueblo de Israel se asentó en esta tierra, se asentó en esta tierra, y tanta tardanza de Dios para esa tierra prometida no fue más que ese pueblo no estaba listo, no estaba preparado, seguían cayendo de pecado en pecado, seguían, como bien dijiste, siendo infieles, ¿no? Siguiendo, haciendo carnaval, por ejemplo. Ya lo hemos hablado, ya lo platicamos, porque dicen, al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y pues así estaban, ¿no? Y así estamos todavía, ¿no? Exactamente. O sea, volvemos a lo mismo, seguimos igual. Entonces, Dios les impuso por sus infidelidades esta tardanza, ¿no? Fueron estos 40 años que estuvo este pueblo
ahí como peregrinando y todo. En este caso también, regresando a la parte que estás diciendo, cuando estuvo Moisés, estuvo con Aarón y Yahvé le pidió a Moisés que ungiera a Aarón como sacerdote. Ajá. Y al morir Moisés, establece a Josué como para que se quede en su lugar, ¿no? Como caudillo defensor, como responsable, de su pueblo, ¿sale? Entonces, pero a la muerte de Josué fue cuando ya se establecieron estas 12 tribus, que es, regresando un poco a lo mismo, los hijos de Jacob. Exactamente. Ahí es cuando ya, de esas descendencias. Hablando de descendencias, es cuando Jacob ya tiene sus descendencias y se establecen estas 12 tribus. Se gobernaban de manera autónoma estas 12 tribus, pero llegó un momento en que el gobierno fue teocrático. Este gobierno, como su nombre lo dice, teocrático, ¿no? O sea, los escogía Dios. Dios era el que escogía a estas personas, y dentro de estos dos personajes, bueno, encontramos dos personajes que son los que más menciona la Biblia, que son Elí y Samuel. Todavía hasta cuando crucificaron a Jesús decían los que estaban ahí que Jesús le estaba hablando a Elí. Porque bueno, va por ahí la palabra, pero Jesús le estaba hablando a su padre, ¿no? Entonces son los más sonados de este gobierno teocrático. El pueblo, regresando a Samuel, el pueblo le dice a Samuel: queremos un rey. ¿Sale? Aquí, si se fijan, todo lo que nos brincamos de la historia para llegar a esta tercera alianza con el rey David, ¿sale? Entonces el pueblo le pide a Samuel un rey, y pues ahora sí que viéndose en la necesidad de un rey, pues ahora sí que se agarran del primero que se encuentran, y en este caso fue el rey Saúl. Pero fíjate, hay algo que me llama mucho la atención, porque vuelvo a lo mismo, mi versión, y esa parte de Samuel me gusta mucho, porque dice Samuel: es que me están rechazando como líder, ¿no? O sea, y Dios, ya ve, tan sabio, le dice: no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, porque yo te puse. Entonces, este escalofrío me da. Es que esa es una de mis partes favoritas, porque así nosotros cuando vamos a misionar, así nos tomamos muy personal eso, porque cuando no nos abren una puerta, al menos a mí sí me duele mucho esa parte donde dices: no me están rechazando a mí, están rechazando a Dios, el mensaje que yo les traigo, ¿no? Pero bueno, ya sin salirme del tema. Entonces es cuando agarran a Saúl, ¿no? Saúl sí era así como, el pueblo lo quería, grande, fuerte, así con un cuerpazo para que defendiera al pueblo, ¿sale? Pero aún así fue desobediente, y bueno, entre otras cosas que hizo, ¿no? Porque en aquel entonces el que era rey no podía ser sacerdote, y el que era sacerdote no podía ser rey, o el que era rey no podía ser profeta, ¿no? Entonces como que estaban muy marcadas sus ministerios, pero bueno, ahorita vamos a ver esa parte. Entonces no podían hacer, el rey Saúl fue una de las partes que hizo también, entre otras muchas fallas que tuvo Saúl, pero bueno, entonces después de Saúl viene lo que es el rey David. Ahí Dios sí ya lo escogió. El rey David, quien no solo fue elevado en la realeza, sino que recibió la promesa de que de su descendencia saldría el ungido del Señor. Esa fue la promesa que le hizo Dios. Por eso son pocos los personajes que vamos a ir mencionando dentro de estas alianzas, porque fue con los que Dios habló directamente, y a todos y cada uno de ellos les hizo promesas. ¿Sale? Entonces es ahí donde radica esta importancia de cada una de las alianzas, porque volvemos a lo mismo. A ver, hubiera sido el rey Saúl, y no, sin embargo fue la tercera alianza, el rey David. ¿Sale? Por eso es que todos los domingos de Ramos, ¿qué es lo que se grita? Hosana al hijo de David. Hosana al hijo de David. Al hijo de David, ¿no? O sea, porque de
de la descendencia de David es donde viene Jesucristo. Y ahora platícanos cuál es esa cuarta alianza. Pues bueno, la cuarta alianza habla ya un poquito más de los profetas y de los mensajes que se van a comenzar a propagar. Aquí comenzamos, o bueno, más bien continuamos con la parte de la prefiguración justamente de lo que va a hacer Jesucristo en cuanto a todo, también como su ministerio, con tres partes importantes, que es la de ser sacerdocio, de la realeza y de la profecía. En este caso, la parte del sacerdocio es justamente la consagración que se les da desde la parte de Moisés, como ya lo vimos hace rato, y lo que ya hemos mencionado en otros videos, en el momento de que Jesús como tal instituye la parte del sacerdocio, ¿sale? Después la parte de la realeza, como ya lo mencionaste tú, tiene muy marcadas cada una sus labores en este caso, y la realeza, que es única y exclusivamente la parte de gobernar, no tiene otra acción, otra actividad. Y aparte de esto, la parte de la profecía, de los misterios, pero aquí la parte de la profecía nos marcan otras actividades dentro de esto, que es la parte de anunciar, de enseñar, de denunciar, de amonestar y de proclamar, porque al final del día todo esto se va enseñando poco a poco conforme se les da el paso la misma población o la misma gente a estos profetas. No es tan fácil, como bien ya lo ha mencionado Sandy en un momentito en cuanto a la misión, no es nada fácil poder llegar y tocar una puerta y que te hablan de la nada y poder dar un mensaje. Menos en estos tiempos. Exactamente. Al final del día creo que todo esto de los tiempos ha sido igual, porque como seres humanos somos muy duros de entender, somos muy duros de aceptar y somos muy duros de captar un mensaje. Cuando yo ya estoy bien establecido y con una enseñanza y con una forma de vida, cambiarla es complicado, que eso es justamente lo que se está tratando de hacer desde esos entonces, poder cambiar esa mentalidad de amor hacia Dios y de conocerlo finalmente. Entonces, dentro de este sacerdocio, como ya lo mencionamos, comienza la parte de Aarón y su descendencia. Y también la parte del gobierno. ¿De quién? De Moisés, de Josué y de los jueces, que a partir de todos estos jueces viene una larga historia, tanto de jueces como de reyes, y de todos estos comienza esta descendencia. Pero la más importante, como la menciona Sandy, es la parte del rey David. Y en este caso, pues aquí también nos mencionan que hay algunos que son muy rechazados, como Saúl, y en este caso David, que es la primera estirpe real y la primera también de los reyes. ¿Sale? Bueno, en la parte de los profetas viene la parte del griego, que es profética y oráculo. Se parten en dos y Dios los llama y da lo mismo que sean nobles o ricos, o ilustres o plebeyos, o pobres o ignorantes. ¿Por qué da lo mismo? Porque al final somos una misma carne, somos un mismo ser, somos una misma como etnia, vaya, somos seres humanos. Y para Dios no importa si tú tienes más o tienes menos, si tú eres abogado, si tú eres barrendero, no hay problema. De donde seas. De donde seas, exactamente. Para Dios es una misma raza, es la raza humana. Y para Él es lo más importante. No, y sobre todo también esa parte del profetismo es que para Dios somos sus instrumentos. Nos guste o no, somos instrumentos de Dios. Exacto. Y bueno, justamente en la parte de ser profetas, que hablan en representación del otro. Y justamente ellos están hablando en representación de Yahvé, de Dios Padre, hasta ese momento que estamos hablando del Antiguo Testamento. Y esta función puede durar toda la vida del elegido o puede durar en cuanto se cumpla su misión. Toda la vida del elegido, en este caso, como lo hemos visto por partes de la historia de cada uno de ellos, como la parte de Moisés, la parte de Abraham o Abraham. Entonces son hasta que ellos eligen serlo, o hasta que Dios les dice, saben que ya hasta aquí llegó tu momento y hasta aquí se acaba, ¿sale?
Y bueno, esto también tiene otras 3 fases. Y la primera es la elección, porque como bien lo menciona Sandy desde el principio, Dios elige a quién va a poner de su apoyo, ¿sale? Yo creo que es muy simple si lo ponemos a lo mejor en parte de una empresa, en parte de algo así. Uno va viendo quién es apto para cada cosa y de esa manera, hasta en tu casa, tus propios hijos, uno es bueno, si tú quieres, para barrer, otro es bueno para lavar los trastes y otro es bueno para planchar. De esa manera es como Dios va eligiendo justamente a todos los que lo apoyan, ¿vale? Y otra cosa es la vocación. La vocación es, dentro de todo, creo, lo más importante, porque es quien da ese sí, quien realmente da el sí sin preguntar, sin a lo mejor esperar nada a cambio, y lo da de corazón. Por eso es una vocación. Y después la misión, que esta es justamente una vez que el hombre da la respuesta o da ese sí, entonces en automático nos volvemos esos profetas, porque vamos a ir propagando justamente toda esa palabra, toda esa historia y todo ese sí que queremos que los demás pues también den. Entonces, todos estos profetas tienen el respaldo de Dios a través del Espíritu Santo. Ya también hemos hablado en estos capítulos o en estos videos justamente de la llegada del Espíritu Santo desde Pentecostés y desde todo este caminar. Y bueno, ¿quién es el autor de la profecía? Si Cristo es sumo y eterno sacerdote, Rey inmortal de los siglos. ¿Okay? Él es la palabra misma del Padre y es la profecía viva del Padre. Porque si bien nadie de nosotros ha visto nunca a Dios, justamente por eso tuvo que haber llegado Jesús, para hacerlo vivo. ¿Sale? El don de la profecía se extiende al pueblo de Dios y a los predicadores y a los catequistas. Entonces, todo esto se extiende a base de todos estos años, todos estos siglos que se ha estado propagando para que todos lleguemos a tener una misma, un mismo amor, una unidad, que básicamente es un mismo pensamiento y únicamente que sea para Dios. Y hasta aquí es la parte de esta profecía. De la cuarta alianza. Exacto, perdón, cuarta alianza. La quinta alianza es con el resto fiel. Dios hizo esa alianza con el resto fiel, pero ¿quiénes son ese resto fiel? Pues con los que aún se encontraban dispersos dentro de este pueblo de Israel, pero que permanecieron fieles a Él, a su palabra. O sea que su fe no se movió, aún a pesar de que mi vecino era infiel. Yo sigo, o sea, con ese resto fiel. O sea, y se tenía un concepto equivocado del Mesías. En esa época pensaban lo que te acabo de decir del rey Saúl, o sea, pensaban que el Mesías iba a ser un grandote, un guerrero que iba a matar a espadazos o a macanazos. Al final, como se tenía acostumbrado a tener a un rey en ese caso, ¿no? A un salvador, ¿no? Exactamente. En este caso, ¿no? Esa es la idea errónea que se tenía del Mesías, ¿no? Cuando iba a ser de otra manera, ¿no? Este Mesías. La verdadera imagen del Mesías, ya lo hemos también platicado en otros videos, viene en Isaías. Recordemos que siempre Isaías por algo es uno de los profetas mayores, porque es el que mejor define todo lo que iba a ser Jesucristo, de dónde iba a venir, de una doncella, y precisamente de este resto fiel es que salió esta doncella, de este resto fiel. Y hoy, miren, me pongo chinita, ¿no? Porque para mí hablar de María es wow. Es una excelencia. Entonces ese es el sí que a mí más me maravilla, ¿no? Porque no hubiera sido nada igual sin el sí de María, sin el sí de María, ¿no? Y aún teniendo miedo, porque ella tuvo miedo, tuvo miedo, o sea, estaba chiquita, 15 años, ¿no? Cuando Dios la escogió y pues bueno, entonces, pues obvio que tenía miedo tenía y pues ni modo, ¿no? Aceptó la voluntad de Dios diciéndose un hágase, así como bueno y que sigue, ¿no? O sea, con todo y miedo,
Vamos, ¿no? Entonces, el Mesías, ahora sí que en este caso Jesucristo, vino a congregar a ese resto fiel, ¿no? Y dentro de ese resto, ahora sí que dentro de ese resto fiel también nos encontramos nosotros, los que creemos en Jesucristo. Ahí es cuando Jesucristo nos abraza, ¿no? Y alguna vez me quedé con una homilía de un sacerdote en donde dice que Jesucristo está crucificado, pero que no lo veamos como tal crucificado, que lo veamos como que nos está esperando para abrazarnos. O sea, esa parte a mí se me hace también muy, muy exquisita, muy formidable, pero esta es la quinta alianza del resto fiel de donde sale María. Y es que aparte si lo ves de la forma en que les comenta el padre, pues es también en automático poder cambiar el chip, ¿no? Sí sabemos de antemano que Dios o Jesús, en este caso Dios Hijo, murió crucificado y murió por nosotros, pero si cambiamos esa perspectiva, pues obviamente que se convierte en algo mejor en esa espera de esa vida eterna, que al final del día, pues esa fue parte de su estancia con nosotros. Y de ¿no? la promesa de la promesa. Exactamente. Y bueno, pues entonces la sexta alianza trata justamente del advenimiento de Jesús. Como hemos visto en todas estas alianzas, hemos hablado de la prefiguración, de lo que iba a ser cuando llegara Jesús. Y bueno, pues en este caso Jesucristo es el personaje histórico que podemos constatar que fue una persona, que fue real, que sí nació de una mujer, que también fue real y creció, vivió, hizo la vida pública que tenía que haber hecho, padeció la parte del Calvario, murió y también resucitó a ese tercer día, como bien se había indicado. Esto fue porque aquí se mezclan ya estas dos historias. ¿Cuáles son? El Antiguo y el Nuevo, justamente para poder unir toda esta información, y las historias en cuanto a la profanación y en cuanto a la salvación. ¿Por qué se unen? Porque al final del día en el Antiguo Testamento se habían prefigurado todas estas situaciones, y aquí con Jesús se vienen a dar cumplimiento. Es por eso que se hace esa unión. Entonces, es de esa manera como nosotros lo tenemos que ver, por qué se tuvo que haber hecho y para qué. Esto ya es muy repetitivo, pero al final de cuentas es importante que nosotros lo captemos para poder hacerlo vivo, para poder nosotros realmente entender, ¿vale? Y bueno, Jesucristo es el único ser humano que tiene un nombre específico, y esto se llama unión hipostática. También ya lo hemos hablado en videos pasados, pero es importante que lo sepamos para quien a lo mejor está viendo este video por primera vez. Dios es el único, en este caso Dios Hijo es el único que tiene esa parte de ser unión hipostática, porque es Dios y hombre a la misma vez. Ningún otro hombre dentro de toda esta historia de la vida, del mundo, del planeta, de la Tierra, como lo quieran ver, nunca nadie más ha tenido estas dos naturalezas. Entonces no sabemos si en un momento dado, pues con la segunda venida vaya a volver a pasar, pero pues de esta manera es como lo conocemos ahora. Y esto es comprar la vida de los conquistadores con Jesús, ¿sale? Y de esto se trata esta sexta alianza. Bueno, y ya nada más para terminar con todo esto, yo les voy a dejar como unas reflexiones donde dice que nuestra esperanza se funda en nuestra fe. O sea, así es como se funda nuestra esperanza. Y según nuestra fe, es la respuesta que le vamos a dar a Dios. Ese compromiso nace de mi fe. Si yo le doy ese sí, si yo le doy a Dios ese sí, va a ser mi compromiso tan grande como sea mi fe. Si me doy a medias, lo amo a medias. Y si me doy por completo, Él es mi todo.
Fíjense que hablando de esto de la fe, en una ocasión, bueno, hace poco hablando con nuestro párroco, estaba yo platicando con él y estábamos comentando algo acerca de la fe justamente, y él me dijo algo que se me quedó bien grabado, se los comparto y a lo mejor ustedes con esto pueden ir modificando la forma en cómo nos dirigimos. En la cuestión de la fe, él me decía, o sea, nosotros sabemos que es fe, ¿no? Y que es creer en algo, creer en alguien, pero si esa fe no la aterrizamos a experiencia, realmente nunca lo vamos a poder comprender. Y eso es algo bien simple, que está a la orden del día, pero no lo asimilamos porque nuestra vida va rápido, rápido, rápido y queremos todo con inmediatez. Y acuérdense que Dios no cumple caprichos. Y en este caso yo les digo que cuando nosotros los invitamos constantemente a venir a Hora Santa, es el momento en que nosotros nos ponemos en contemplación y en oración con Dios. Entonces es cuando nosotros a lo mejor estamos en silencio y nos percatamos de la respuesta que nos da Dios, y se los he dicho muchas veces o se los hemos comentado, han sido esas respuestas casi inmediatas. Entonces, si nosotros no tenemos esa experiencia de fe, de darme la oportunidad de escucharlo, de vivirlo y de amarlo, como Sandy nos está diciendo, a ese 100%, nunca vamos a tener en completo y en concreto el significado de fe, nunca. Entonces, únicamente les invitamos a que tengan ese momento de oración, ¿sale? Para que puedan realmente vivirlo y conocerlo, para que vean que sí los escucha, para que vean que sí les da esas respuestas que estamos esperando, pero por la inmediatez y la rapidez de nuestra vida, no le damos paso a esa respuesta. A veces ni siquiera lo sabemos escuchar, ¿no? Exacto. O sea, queremos oír, así como Dios le habló a Abraham o a Moisés, ¿no? Queremos oír esa voz de Dios, ¿no? Cuando Dios vive en nuestro interior. Y si vive en nuestro interior, pues es a través de nuestra conciencia que Dios nos habla. Pero pues, muchas veces no lo escuchamos por nuestros ruidos internos. Exacto, y que únicamente se traduce la parte de intuición, sentido común, todo ese tipo de significados lo vamos a bajar justamente a esto de la fe con experiencia. Entonces, con esto estamos terminando este capítulo de los personajes importantes que dieron ese sí a Dios y al final del día nos han ayudado para crear toda esta historia. ¿Te parece? Excelente. Bien, pues entonces espero que realmente les haya servido esto para ir a lo mejor aunando todos estos personajes y que los vayamos conociendo mucho más y cuál es la importancia de todo esto. ¿Sale? Si tienen alguna duda, pues siempre les comentamos o les pedimos que por favor dejen sus comentarios, que se suscriban y que también nos ayuden a compartir toda esta información. Realmente, pues a alguien más le puede apoyar mucho. ¿Sale? Pues creo que es todo, ¿verdad? ¿Es todo? Es todo. Nos vemos. Cuídense, bye bye.